acerca de los conductores, aislantes y dieléctricos. Este trabajo será presentado por Ana Céspedes Matos, ID 1076275, de la asignatura Selección de Materiales, código INI 389, sección 02. Introducción y sinopsis. En este capítulo se abordan las propiedades eléctricas, sus orígenes físicos y ejemplos de diseño para el rendimiento eléctrico de la conducción, el aislamiento y el comportamiento dieléctrico. Propiedades eléctricas de suma importancia en la selección y diseño de cualquier material. A continuación se muestra un pequeño esquema de los materiales eléctricos, que básicamente se dividen en conductores e insuladores. Conductores, aislantes y dieléctricos. La resistencia eléctrica es la caída de potencial dividido por la corriente. Esta se representa por la ley de Ohm. Resistencia eléctrica es igual a la caída de potencial entre la corriente. La resistividad es la propiedad eléctrica que determina la resistencia. Ambas tienen una relación de proporcionalidad, es decir, que mientras aumenta la resistividad, aumentará la resistencia. Propiedades dieléctricas. Un campo eléctrico es una región del espacio en la que los objetos experimentan fuerzas si tienen las propiedades correctas. Esta fuerza, que se da entre dos placas cargadas opuestamente, separadas por una distancia y con una diferencia de potencial, se calcula diferencia de potencial entre distancia. La capacitancia. Esta es la capacidad de un componente circuito para recoger o almacenar energía en forma de carga eléctrica. Es una forma de medir la constante dieléctrica de un material. La fórmula para su cálculo es igual a la permitividad del espacio libre por la permitividad relativa por el área entre la distancia. Otro concepto importante es el de un condensador. Este se forma por la separación de un dieléctrico de dos placas almacenando la carga obtenida. Se mide integrando la corriente que fluye hacia él a medida que aumenta la diferencia de potencial. La tangente de pérdida y el factor de pérdida. La tangente de pérdida, también llamada factor de disipación, es simplemente la tangente del ángulo de pérdida cuando éste está en un campo oscilante. El factor de pérdida es la tangente de pérdida por la constante dieléctrica, es decir, es el producto de ambas. Este mide energía disipada, como ya se dijo anteriormente, en un dieléctrico cuando está en un campo oscilante. Es necesario este factor cuando se requiere maximizar o minimizar la pérdida dieléctrica. La tangente de pérdida y el factor de pérdida. Cuando un material dieléctrico se coloca en un campo eléctrico cíclico de amplitud y frecuencia, la potencia se disipará y el campo se atenúa correspondientemente. La potencia disipada por unidad de volumen en watts sobre metros cúbicos es igual a la frecuencia por el campo eléctrico al cuadrado por el factor de pérdida dieléctrica. Este poder aparece como calor y se genera de manera uniforme a través del volumen del material. Por lo tanto, cuanto mayor es la frecuencia o la fuerza de campo y mayor es el factor de pérdida, mayor es la pérdida de calor y asimismo de energía. Esta pérdida dieléctrica se puede explotar en distintos procesamientos. A la derecha podemos ver una imagen de la soldadura de polímeros por radiofrecuencia. Este sería un ejemplo de cómo se explota la pérdida dieléctrica en el procesamiento. Los gráficos de propiedades eléctricas. Gráficos de propiedades eléctricas. Bueno, estos gráficos son útiles porque permiten comparar y seleccionar una población grande y variada. Existen propiedades que bien son peculiares de un solo puñado de materiales, como lo es el comportamiento piezoeléctrico y ferroeléctrico, que los estaremos desglosando más adelante. La conductividad térmica y resistividad eléctrica. Para los metales, la conducción térmica y eléctrica están vinculadas porque ambas dependen de electrones libres, es decir, de la libertad con la que se pueden mover sus electrones. Esto también se verá más adelante, dando la correlación obvia entre las dos en la parte superior izquierda de la primera gráfica. La resistencia y la resistividad eléctrica. Los metales se encuentran en el extremo izquierdo. Las cerámicas como la alumina, el nitruro de aluminio y la sílice en la esquina superior derecha, puesto que tienen resistividades muy altas y son bastante fuertes, bastante rígidas. Se utilizan para fabricar aislantes para líneas eléctricas y sustratos para circuitos electrónicos. Debajo se encuentran los polímeros,
que son flexibles, fáciles de moldear y excelentes aislantes, y que se utilizan para el revestimiento de cables, aislamientos de equipo, de conmutación y similares. Es por esto que materiales como el cobre son superconductores, pero tienen poca resistencia. Los materiales conductores y aislantes. Los conductores son aquellos que permiten que los portadores de carga puedan moverse, haciendo que la fuerza del campo eléctrico fluya a través del material. Los aislantes son aquellos en los que las partículas cargadas que contienen una fuerza en un campo eléctrico y que a pesar de esta ser suficiente para desplazarse ligeramente las cargas, no permite que se muevan más de una pequeña fracción del espacio del átomo. A la izquierda se puede ver una simulación de cómo se mueven las cargas en un material conductor y la dificultad que tiene para moverse en un material aislante. La capacidad de conducción. Bueno, la capacidad de conducción de un material dependerá de cuán llenas estén las bandas y de si se superponen o no. Algunos materiales que son buenos conductores, como el cobre, poseen una banda externa sin rellenar, con muchos niveles muy cercanos entre sí, justo por encima del último lleno, y que cuando un campo los acelera, los electrones pueden usar estos niveles para poder moverse libremente y con facilidad a través del material. Los aislantes tienen una banda más externa con electrones que está llena, mientras que su banda vacía está bastante separada por un ancho de banda de gran amplitud. Un factor bastante importante del que depende la capacidad de conducción de un material y del por qué algunos materiales son conductores y otros son aislantes es la estrechez entre sus bandas, puesto a que a mayor estrechez habrá una mayor facilidad de movimiento entre sus electrones. En la izquierda podemos ver una imagen de un conductor en el que su banda exterior está media llena, es decir, que los electrones se pueden mover con facilidad porque todavía les queda espacio para ir avanzando. Mientras que los aislantes a la derecha tienen una banda exterior llena y separada por una amplia brecha. El color rojo indica cuando están llenas y el color azul cuando están vacías. Y si nos fijamos bien, los espacios que hay entre las bandas de los conductores son muchísimo menores que el gap que hay entre los aislantes. Las formas en las que se puede afectar la conductividad eléctrica. Bueno, se puede afectar por endurecimiento con solución sólida, debido a que la resistividad en los metales aumenta cuando se le añade un soluto que actúa como un centro de dispersión. Por medio de dislocaciones, puesto que agregan fuerza, por lo que llamamos endurecimiento por trabajo, y a la vez dispersan los electrones, pero un poco menos que el soluto. La temperatura. Bueno, en esta la resistividad de los metales aumenta porque la vibración térmica dispersa los electrones, es decir, que los pone más alejados, y la resistencia disminuye a medida que baja la temperatura. Podemos decir entonces que los precipitados, o sea, la solución sólida, son los que ofrecen la mayor ganancia de fuerza. Su efecto sobre la resistiva dado varía, dependiendo de su tamaño y espacio en comparación con el camino libre medio de los electrones y de la cantidad de soluto residual que quede en la red. La ruptura dieléctrica. Un campo suficientemente grande puede dar al electrón tanta energía cinética que en la colección expulsa uno o más electrones nuevos del átomo que golpea, y ellos a su vez se aceleran y pues ganan energía. El resultado es una cascada y una avalancha de carga. Es suficientemente violento que incluso puede dañar el material de forma permanente. La fuerza del campo crítico para hacer que esto suceda, llamada potencial de descomposición, es difícil de calcular, puesto que es a partir de la cual el primer electrón se libera en un punto débil. Un defecto en el material, como una pequeña grieta, vacío o inclusión, que concreta localmente el campo. Es decir, un defecto por el cual el campo, al tener una gran magnitud, se puede desplazar y dispersarse más fácilmente. En la imagen podemos ver que, como se dijo anteriormente, la ruptura involucra una cascada de electrones que se presenta como una avalancha de carga. Los campos que se necesitan para que esto ocurra son bastante grandes, de alrededor de 15 megavoltios, que a pesar de sonar demasiado,
Suele ocurrir en dos situaciones. Primero, cuando el voltaje es muy alto o cuando las distancias son muy pequeñas. Es evidente que, como explicamos anteriormente, si las distancias son más cortas, quizás no tenga que ser un campo demasiado, o sea, con una magnitud demasiado grande para traspasar y quizás dañar permanentemente el material. Los materiales piezoeléctricos. Bueno, el comportamiento piezoeléctrico se encuentra en cristales en los que los iones están distribuidos asimétricamente. La estructura cristalina carece de un centro de simetría, de modo que cada molécula lleva su momento dipolar permanente, o sea, cada cara. La diferencia potencial entre las caras puede ser grande, lo suficientemente grande como para generar una chispa en un espacio estrecho. Esto se produce debido a que cada cara captar cargas. La carga aparecida atrae cargas neutralizantes que no producen una estabilización inmediata. Es decir, al una carga tener un potencial distinto de la otra que le queda al lado, no se produce una estabilización inmediatamente, sino que se quedan por un tiempo con cargas distintas, lo cual produce la diferencia de potencial. Los materiales piezoeléctricos suelen responder a un cambio en el campo eléctrico más rápido que la mayoría de los materiales y responden a un estímulo mejor. O sea, lo puedes dejar en un campo de megahertz, por ejemplo, y estos tendrán una respuesta muchísimo más eficiente en microsegundos. A la derecha, una imagen del cuarzo, que es un material piezoeléctrico bastante representativo. Los materiales piroeléctricos. La piroelectricidad es la propiedad que presentan ciertos materiales que, sometidos a cambios de temperatura, experimentan cambios en la polarización eléctrica, por lo que dichos cambios de temperatura inducen un campo eléctrico en el interior del material, causado por movimiento de cargas positivas y negativas en los extremos opuestos de la superficie. Este tipo de fenómenos ocurre en materiales eléctricos que tienen polarizaciones espontáneas, es decir, el momento dipolar por unidad de volumen del material se va y viene, producidas básicamente por dipolos orientados. La piroelectricidad está estrechamente relacionada con la piezoelectricidad, como pudimos ver en el esquema del inicio, de modo que todos los materiales piroeléctricos son también piezoeléctricos. A la derecha, una imagen de la turmalina, que es un material piroeléctrico. Los materiales ferroeléctricos. Bueno, estos son un caso especial de comportamiento piezoeléctrico. También tienen una estructura simétrica, pero esta tiene la capacidad especial de cambiar la simetría y de reorganizarse. La temperatura de Curie es un concepto bastante importante para entender el comportamiento de los materiales ferroeléctricos, puesto que esta marca el límite máximo de utilización de materiales con dichos efectos, ya que a mayores temperaturas pierden esa cualidad. Es decir, la simetría y la capacidad de cambiar desaparecen. A la derecha podemos ver una imagen en la cual los dominios ferroeléctricos se organizan de modo que se cancela su momento dipolar. En un campo eléctrico se alinean dando al cristal un momento dipolar neto en el que todos tienen, o sea, básicamente el mismo momento, no una diferencia como se veía en la imagen de la izquierda, que puede ser grande. Claro que estos materiales tienen un tiempo de vida o por lo menos esa cualidad en los materiales ferroeléctricos no es eterno, o sea, tiene un tiempo de vida limitado. El diseño y el uso de las propiedades eléctricas de los materiales. La transmisión de energía eléctrica. Bueno, el objetivo en la transmisión de energía es minimizar la pérdida eléctrica. Esto cuando se van a hacer cables, postes de luz, es bastante importante. Su fórmula es la pérdida eléctrica, que es igual a la corriente al cuadrado y por la resistencia de la línea de transmisión. La mejor opción para una sección transversal es la de un material con el valor más bajo de resistividad posible. El diseño, uso de las propiedades eléctricas de los materiales. Evidentemente, a la hora de diseñar cualquier material, siempre vamos a tener algunos conflictos. Los materiales con la resistividad más baja tienen baja resistencia y aquellos con alta resistencia tienen resistividades altas, por las razones que se dieron anteriormente. Para estos casos existen diversas soluciones, desde el endurecimiento por precipitado, como se describió,
hasta la creación de híbridos con un material conductor y otro que le añada fuerza. Como vimos en la gráfica, en la que el cobre, a pesar de tener una conductividad bastante buena, era uno de los materiales con la menor resistencia. En la derecha podemos ver un ejemplo de un cable hecho de un híbrido de fibra